ya estamos, creo que ya estamos en directo. Voy a empezar a saludar por aquí para ver si de pronto ya nos escuchan. Entonces por aquí estoy viendo, es que mi celular no se ve, como cosita rara. Por aquí está Lida, está Tránsito. Sí, vamos a preguntar si nos escuchan, porque la verdad no sé si nos están escuchando. Como siempre, como es el directo, entonces cuando estamos empezando no se sabe. Entonces voy a ver si por aquí sí me alcanzo a escuchar. Siempre. Y me salen los que no puedo omitir. Entonces no sé si están o no están escuchando. Pero es que siempre, lo que te digo, mira, no me dejo omitir. Así, ya. Hola amigos, esperamos que todos se encuentren muy bien. Ya Lida, saludos a todos. Sí, ya Lida se reportó. Lida dice que sí nos escucha, y yo siempre peleando con el con el celular. Pero es que yo qué culpa, entro, normalmente tengo que entrar como cualquiera de las personas que hacen parte de la comunidad para ver si me escuchan o no, y siempre me hace quedar mal este equipo. Por aquí va a saludar a Carolina Rendón, abrazos hasta México, Carolina, a Sandra Uribe, que nos saluda desde Medellín, a Mariela Molina también, que nos saluda desde Honduras, Carolina Capricornio, aquí de Colombia, gracias, a Catherine Rojas, que nos saluda, amén, Cristina, a Lida, besitos para Lida, que siempre está muy pendiente y nos cuida mucho. Bueno, Alicia se escucha súper bien. Carmen Vilches dice también que se escucha. Vamos a ver. Bueno, los vamos a saludar. Hoy es un día que dedicamos para ustedes, para la comunidad. Hoy no les vamos a compartir. A interactuar y a compartir un poco de las culturas, de pronto de las tradiciones, ¿no? Sí. O sea, no vamos a compartir hoy, porque ya estamos trabajando proyectos para compartir en esta semana algunas cosas que queremos compartir antes de que termine diciembre. Pero hoy vamos a hacer un video diferente, un video en el que les vamos a mostrar, bueno, de pronto para las personas que viven en Colombia hay cosas que van a ser similares. Sí, ellos ya están más familiarizados, ¿no? Sí, pero para las personas que de pronto viven en otros países, que a veces nos preguntan por las costumbres, por las comidas o actividades que hacemos en diciembre, tenemos un mismo idioma, pero son costumbres diferentes. Entonces hoy vamos a hablarles un poquito y también les vamos a mostrar un poco de nuestra casa. Un poquito de las costumbres y de las costumbres. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, y vamos a poder saludar entonces a las personas que de pronto les gusta interactuar, preguntar y cosas. Lo pueden hacer. Hay personas que este tipo de videos no les gusta mucho o no les interesa, entonces desde el principio decimos de qué se trata el video para que se queden acompañándonos, o de pronto lo que más les interese, entonces lo van mirando en el canal. Por aquí voy a saludar por ejemplo a Raquel Mosquera, nos saluda también Oriana Luns desde Italia. Abracitos a todas las personas que nos acompañan de todos los países del mundo, porque tenemos de muchas partes del mundo que nos acompañan, nos apoyan, nos saludan, y eso nos hace sentir muy muy felices, y eso es gracias al apoyo también de la comunidad. Sí, claro. Cuando ustedes comparten, cuando ustedes regalan esos likes, normalmente activan el algoritmo de YouTube, y entonces eso permite que YouTube nos recomiende a personas que han buscado temas similares. Así más personas conocen nuestro trabajo, y es importante. Sí, eso es muy importante. Por aquí también nos saluda Pilar desde Uruguay, es de Perú. Besitos, Pilar. A Rosa Isela, que también nos saluda. Amén. Ángela desde Francia. ¿Sí ven, chicas y chicos? Ustedes pueden leer allí en el chat, y no es cosa de nosotros que estemos de pronto diciendo que nos ven de muchas partes del mundo, no, allí mismo se van reportando. Entonces muchísimas gracias por ese apoyo, por ese cariño. Por aquí está María del Pilar Ballena García, que nos saluda desde Perú. Desde España, Necane, Elsie también, Necane, no sé si lo estoy pronunciando bien, lo estoy leyendo tal cual el castellano. Elsie también nos saluda. Telcel, Carlos Ernesto nos saluda desde México. Daisy Tejeda, Anselma Pineda nos saluda desde Panamá. Bueno, de todas partes, muchísimas gracias. Roberto desde Argentina, que Roberto también nos acompaña en los videos y nos deja su saludito y su apoyo y cariño.
desde Bolivia, no estamos hoy estamos acompañados. Sí, están de muchas partes. Hoy estamos muy acompañados y eso nos hace muy felices, desde Arequipa también, amén, a todos ustedes, la verdad. También nos pueden comentar algo también de las culturas de pronto en otros países. Allá, por ejemplo, si hacemos algo y allá hay algo similar, pues también nos pueden comentar sobre lo que ustedes también hacen. Claro, así Ahí interactuamos. Así es, así conocemos, compartimos y somos un mismo idioma, somos como una inmensa nación, una familia en las que compartimos cosas similares, en otras no tan iguales. De pronto también depende algunas raíces que se hayan sembrado más de diferentes países y culturas en cada una de las regiones. Por eso les decía que a pesar de que, por ejemplo, hayan colombianos en el chat o personas de Colombia que nos estén viendo, van a ver que, por ejemplo, yo voy a decir algunas cosas que solamente se ven en mi región. Colombia está dividido en 6 regiones, ¿sí? No les voy a dar geografía, pero son 6 regiones y cada región, por decir así, nos manda, o las costumbres son dependiendo de cada una. Tenemos muchas iguales, pero por ejemplo en la gastronomía, Colombia es un país muy diverso en la gastronomía, porque depende si estás en la montaña, en los valles, en los mares, en la Orinoquía, todo eso depende. Claro, estamos en un mismo país, pero hay muchas diferentes clases de costumbres. Sí, ¿no? y es riquísimo, porque no, cuando nosotros vamos, digamos que al eje cafetero, que es la zona donde hay los mayores cultivos de café, la comida es deliciosa. Si van, por ejemplo, a los Santanderes, es otro tipo de comida. Si van a la parte sur de Colombia, por ejemplo, en Pasto, Nariño, todos estos lugares que quedan en el sur, es exquisito, pero muy diferente al que nosotros vivimos, o sea, lo que encuentran en nuestra región. Entonces es maravilloso nuestro país. Los invitamos también a las personas que están por fuera, que no conocen Colombia. Colombia a veces no es solamente lo que muestran en las noticias o en las series, sí, no, eso fue una etapa de Colombia en alguna época, pero Colombia tiene muchas cosas lindas para mostrar y nosotros hacemos parte de los embajadores de Colombia para mostrar que la gente es amable, que la gente comparte, que la comida es deliciosa, que los relieves y todo lo que hay en nuestro país es maravilloso. Entonces aquí estamos para mostrarles mucha diversidad para conocer. Bueno, por aquí está Cristina, que también nos saluda, Sandra, Yuri nos saluda desde Bogotá, Lidia Preciado nos saluda. Tuvieron sismo en México, dice: hola otra vez a todos desde México. Hoy en la mañana tuvimos otro sismo. Esperamos que todas las personas que de pronto hayan presenciado el sismo o hayan sentido el sismo en México estén bien, que Dios los bendiga. Siempre sabemos que en el país a veces también se presentan estos movimientos y ojalá todos estén bien y que Dios los bendiga a todos. Bueno, Ezequiel también está por aquí acompañándonos. Hace días no te leía, Ezequiel. Recuerden que yo estoy más cerca de las letras y por eso es que los puedo saludar. Y Sam hace sus intervenciones. Alicia nos saluda también, Alicia Águila. Ana Triana, desde Facatativá. Para nosotros sí es fácil pronunciarlos, Ana, pero para nosotros es difícil cuando a veces nos toca pronunciar los nombres de México. Cuando dicen Ixtapalapa, o cuando pronuncian el volcán. Popocatépetl, tú sí lo sabes. Algo así, no sé si está bien. Es algo así. Los de aquí de Colombia los pronunciamos bien, pero los de otros países sí no. Bueno, vamos a hacer. Ay, Eva, cuídate mucho, cuídense mucho, Dios los bendiga y esperamos que todo esto solo sea un susto, no pase a más y que no haya pasado nada con ninguna de las personas que de pronto estuvieran en el epicentro. Cuídense mucho, bien, cuídense mucho. Nosotros acá en Colombia lo que sí hemos tenido es mucho invierno y eso ha afectado también a miles y miles de familias. Entonces nos toca en este momento es aprovechar también que estamos en este tipo de festividades, orar mucho, ayudar si pueden, ayuden lo que más puedan para que de pronto otra persona que esté pasando por un momento difícil pase mejor también estos días y estas fechas. Bueno, ya por aquí se nos bajaron los acompañantes, la comunidad bajó.
estábamos en 171 y bajó a 105 probablemente porque estamos hoy es en el compartir, ¿sí? Ay, sí, por aquí también nos están saludando desde México, desde no es con Z, yo no lo sé pronunciar, ¿Cuál? Iztapalapa. Iztapalapa. Pero es que es con Z, entonces hay que hacerle fuercita y creo que nosotros deseamos mucho. Bueno, abrazos hasta México, también a las personas de Venezuela, a todos. Bueno, vamos a empezar porque tenemos también estreno en Artemaníacos, luego los espero en hora de Colombia es 6:15, son las 5:41, o sea, en 35 minutos, entonces vamos a empezar a compartirles. Tomamos algunas imágenes, salimos a recorrer la ciudad. Sam fue con nuestra hija. Para mostrarles algo pues de lo que les estamos contando, ¿no? Sí. Entonces algo real, de pronto porque es muy fácil bajar las imágenes de internet, pero entonces queríamos mostrarles algo real. Entonces por aquí voy a empezar a mostrarles cositas y les vamos a narrar para que ustedes sepan qué están viendo. El video, porque hay algunas que tienen como unos pequeños de video, está en bucle, creo que se le llama. Bueno, es que se repite. Se va a repetir un ratico mientras hablamos y les leo las preguntas. ¿Listo? Entonces aquí está la primera imagen. Allí como pueden ver. Esta es la entrada de la ciudad, por ejemplo. Sí, esta es la entrada. Esta es la entrada por el occidente, o sea, por el este de la ciudad. La ciudad tiene dos entradas, pero esta es la entrada que va hacia el centro de la ciudad, por decir así. Y como pueden ver, estas luces rojas que se ven al lado izquierdo son las palmeras. Son unas palmeras porque en la ciudad, cuando ustedes ingresan, hay muchas palmeras, muchas son muy altas, muy viejas, muy antiguas, que decoran la entrada de una manera muy hermosa. Pero entonces, como es de noche, no se ven las palmeras. Sí, pero entonces utilizan esto para decorar con luces y darle pues una ambientación muy, muy bonita a la ciudad, sí, desde que se entre. Sí, ahí por lo menos se volvió a repetir un poquito la imagen. Entonces hay mucho tráfico, como les decimos, porque es la entrada de la ciudad y solamente aquí alcanzan a ver, es como quien dice, los tallos de la ciudad como tal, porque la decoraron con las luces y así normalmente está decorada toda la ciudad está decorada. Sí. Nosotros vivimos en una ciudad intermedia en Colombia, o sea, están las capitales que tienen millones de personas y que poblan la ciudad. Nosotros estamos en una intermedia en la que viven aproximadamente 320,000 personas, 320,000 habitantes. Entonces no es tan pequeñito, pero hay bastante tráfico. Por aquí, por ejemplo, aquí está entre nosotros. Es otro sector de la ciudad, pues tenemos imágenes de diferentes sectores, ¿no? Este es otro sector que han decorado muy bonito, es como un paseo, no sé cómo lo llaman. Yo le llamamos como un bulevar. Como un bulevar. Es un bulevar. Entonces han decorado así todo el trayecto. Sí, entonces, y los árboles les ponen muchas luces. Normalmente hay sectores en los que son decorados por, digamos, el municipio, el gobierno, como ustedes le llamen, digamos, los entes de control de las ciudades. Pero también hay sitios que los decoran los propietarios de las tiendas. Pero sí, este sector se ve ponen muy de acuerdo lindo. Y hacen una decoración en común. Sí, claro que este sí se ve que ha sido, parece porque va muy influenciado de la ciudad, ¿cierto? Sí, va muy influenciado a la decoración que se hizo en la ciudad. Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en ese camino había un centro comercial y el centro comercial tiene este árbol precioso. Normalmente los centros comerciales decoran muy bonito. Tienen, me imagino, un presupuesto para ponerlo hermoso. Ahí está ese árbol. Hace días estuvimos en Cali y también los árboles hermosísimos. Sí, árboles grandes, bastante grandes. Lindo. Bienvenida, Pili Montes. Besitos para ti. Gracias por acompañarnos. Por aquí entonces ahora les voy a mostrar. Este es los árboles también del mismo centro comercial. Aquí es como una plazoleta de comidas, pero lo que más nos interesaba era el árbol. Aún era temprano, eran como las 5:30. Sí, como las 5:30, entonces de pronto la luz no se nota mucho, pero allí se alcanza a ver algo. Sí, discúlpenos que nosotros no somos como muy expertos en fotografía y aquí hacemos como una luchita para lo de la edición. Lo que queríamos más que todo era compartirles y mostrarles las cosas que de pronto vemos y que podemos compartir.
Este es el pesebre que había en el centro comercial. Sí, Es también el se que hay. acostumbra en los centros comerciales que acostumbran mucho o en el parque central de la ciudad también hacen el pesebre en tamaño natural, ¿no? Sí, Tamaño tamaño real. grande. Normalmente, por ejemplo, en los centros comerciales, pues son muy cuidados por la seguridad del centro comercial. Y en la calle, en el exterior, vemos que las personas cuidan. O sea, no es algo que Sí, de sí, pronto porque, por ejemplo vandalicen. en el No, parque Bolívar normal, lindo. hacen el pesebre también y ahí tienen una decoración muy bonita también. Sí, allí, por ejemplo, nos encantaría, de pronto les tomamos fotos y se las compartimos en la comunidad, porque cuando hicimos estas tomas todavía no habían abierto, por decir así, el centro de la ciudad donde muestran toda la decoración navideña. Hay una Victoria, Victoria se le dice aquí en nuestra Una ciudad, carroza. una carroza como los que se utilizaban en la antigüedad, que transportaban personas con un caballo. Todavía hay ciudades en Colombia donde se utilizan estas carrozas. Donde nosotros vivimos son controlados, o sea, controlan mucho el Sí, son cuidado muy del pocas animal, ya las que hay. del animalito lo cuidan mucho, pero hace parte o insignia de la ciudad. Entonces, eso sí, queríamos aclararles, pero de pronto más adelante les muestro fotos, de pronto le tomamos, porque en este video no va a salir. Aquí sí, sinceramente no sale. Bueno, aquí voy a compartir, vamos a compartir. Este es un barrio, como pueden ver, en motocicleta andamos. Entonces, para que ustedes Sí, vean. para poder mostrar bien, miren, entonces se graba todo este sector para que ustedes vean el tipo de decoración que la gente hace en sus casas. A veces bastante, ¿no? Bastante decoración, bastante iluminación. Sí, a veces es bastante la iluminación. eh, las casas las decoran muy lindas, hay muchas luces y hay pues de todo, ¿no? En unas más, en otras menos, pero siempre se intenta decorar muy bonito. Entonces nos encanta la decoración. El antejardín, los arbolitos que están afuera de la casa. Aquí voy a mostrar otra. Espérate que aquí tengo otra para mostrar. Miren, Que de esta. pronto decoran mucho más. Mira qué bonito. Ya este es otro sector de la ciudad, de pronto Sí. un sector un poco más, ¿cómo se Con dice? un poquito más lujosito. Sí, más lujosito. Entonces poquito. ya la decoración también es más completa o más, ¿cómo se dice? O sea, decoran mucho más, colocan más luces, más adornos. Entonces ahí mostramos los diferentes tipos de iluminación y decoración que hacen en la ciudad. Listo, por aquí creo que hay otra. Otro Esta es sector. otro sector, o sea, se hicieron tomas de varios sectores y ustedes como pueden ver de por sí las personas les encantan las luces, les encanta decorar los árboles, sean naturales o también pues los artificiales. Lo que pasa es que Colombia, para personas que de pronto viven en otros países, Colombia no cambia de climas porque nosotros tenemos el mismo clima todo el año. En el sector donde vivimos, por ejemplo, es muy cálido, sí, es muy cálido, entonces es Navidad con calorcito. Listo, entonces vamos a pasarlo de allí, vamos a cambiar la imagen, esperen, yo busco por aquí de nuevo y así les vamos compartiendo. Listo, vamos compartiendo, les comparto sobre el alumbrado ya. Sí, también Sí. acaba de pasar una tradición que se llama el alumbrado o el Día de las Velitas, ¿cierto? Sí, pero debemos aclarar algo porque por allí hubo personas que de pronto no se sintieron muy felices con el Día de las Velitas que posteamos o saludamos diciendo ese día feliz Día de las Velitas. Lo que pasa es que en Colombia el 7 de diciembre se celebra el Día de las Velitas, que en realidad es el Día de la Inmaculada Concepción, o sea, es el Día de la Virgen. Hay ciudades que lo celebran 2 días, el 7 y el 8. El 7 y el 8. Pero normalmente en nuestra región donde nosotros vivimos solamente se celebra el 7. Y somos conscientes de que se celebra o que es una fiesta que está destinada es a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Ese día por eso iluminamos, porque es para mostrar el camino a la Virgen de todo lo que va a suceder hasta llegar la Navidad. Por eso es tan importante para nosotros. Y por ejemplo, nosotros muchas veces en los videos decimos faroles. Y si ustedes ven, no son faroles porque nosotros no los colgamos. Nosotros hacemos son adornos donde vamos a poner velas y allí ustedes pueden ver que se ve, por ejemplo en esta calle que es muy bonita, se ve Ahí donde están iluminada, viendo. se ve iluminada
Entonces es como mostrarle el camino a la Madre de Dios, a la Madre del Niño Jesús, para que llegue a nuestros hogares y nos llene de amor. O sea, tenemos muchos deseos para ese día, reunirnos en familia es importante, pasarlo juntos. Entonces, para aclarar eso, aclarar porque por allí me pusieron, no es el día de las velitas. Ah, sí. Y los faroles, incluso aquí en el canal también tenemos diferentes diseños de faroles para las personas que quieran ver, de pronto personas que no saben, que de pronto son nuevos en el canal, ahí Sí. pueden visitar. Aquí, por ejemplo, faroles. este fue el alumbrado en un parque del sector donde nosotros vivimos. Como pueden ver, se ven luces que se mueven, es porque las personas se están colgando. Algunos que sí se pueden colgar, se están colgando en los árboles del parque, También los ponen en el andén o antejardín. Y es una costumbre muy linda, es una costumbre muy bonita. Y entonces eso era lo que queríamos. Por ejemplo, fue una imagen que les compartimos en la comunidad. Es una imagen en la que pedimos 12 deseos para la comunidad, 12 deseos para los amigos, 12 deseos para la familia, que entre ellos estaba, por ejemplo, la paz, la prosperidad, el bienestar, salud, amor, creatividad, porque por ejemplo en el caso de nosotros lo necesitamos y necesitamos compartirlo a ustedes, la gratitud, porque a veces recibimos pero no sabemos dar gracias. Entonces todos estos deseos fueron para todos, para la comunidad. Nosotros las prendimos aquí en una materita porque hacemos otro tipo de decoración, pero no queríamos pasar por alto lo de las velitas. Sí. Nosotros prendemos nuestras velitas. Estos fueron los faroles que compartimos. Estos son los últimos que se hicieron para este año, ¿no? Sí, pero sí. tenemos más. Sí, se han hecho muchos. Esto es lo que nosotros mostramos a veces como faroles, y es solamente para poner la velita y poder decorar de una manera bonita, pero siempre con el significado real que tiene para nosotros, que es el Día de la Virgen, ¿sí? Que creo que en México, no estoy segura, pero creo que es mañana que lo celebran, si no estoy mal. Allí nos dejan en los comentarios y nos dicen si estamos equivocados o si es cierto. Y aquí les mostramos un poquito de lo que es la fachada de nuestra casa. Estamos, como pueden ver, enrejaditos, pero la rejita es porque no queremos que nuestra gatica se nos vuele, porque la calle es muy peligrosa para ellos, la inseguridad. Entonces estamos muy encerraditos por eso. Pero allí pueden ver en el muro pusimos los faroles, los nuestros, los que hemos hecho, los pusimos en la parte interna. Las velitas las pueden ver al fondo a la derecha, allí se pueden ver las velitas. Tenemos la iluminación. Así mucha iluminación se hace. Allí en la entrada pueden ver a Milo, que se ve Milo allí asomándose. Y el día para nosotros fue muy lindo, no llovió. Ese día no nos llovió, entonces fue un día precioso. Voy a meter por aquí para mostrarles otras cositas, para mostrarles más. Estas son imágenes del centro de la ciudad. Del centro de la ciudad. Del centro de la ciudad. Este es ¿cómo le dijiste? Un bulevar también. Un bulevar también, bastante largo. Un pasillo. Sí, es una calle peatonal. Sí. Y está toda decorada. Pues ahí solamente tomamos esa foto, pero pues en todo el trayecto hay decoración. Son aproximadamente 5 cuadras, 5 calles, en las que toda la decoración fue así, muy iluminada, y por allí no pasan coches, no pasan carros. Entonces es muy, muy bonito, muy seguro, muy tranquilo para caminar. A mí en lo personal me gusta mucho. Creo que aquí hay otra donde está como un poquito más, estabas un poquito más lejos, porque estas fotos las tomó Sam. Ese día no pude salir yo, entonces salió Sam con la niña, con Isabela. Entonces por aquí les voy a mostrar algo también que es muy bonito, que lo hacen. La creatividad de las personas. Sí. Miren que con materiales muy sencillos, con plástico, así, hicieron un pesebre de las figuras grandes y le ponen iluminación. Queda algo muy creativo, me pareció muy bonito. Sí, es lindo, y además, si de pronto en alguna casa, por ejemplo, no tienen para hacer el pesebre,
entonces lo hacen de manera comunitaria. Entonces todos Ajá. salen con los niños, todos a compartir juntos. Entonces es bonito, es muy Sí, en lindo. ese sector creo que por la noche van a hacer las novenas. Sí, Ahí. sí, y normalmente se reúnen los vecinos, las personas del sector, para llevarles dulces, galletas, cosas a los niños. Y el 24, normalmente entre las costumbres colombianas, el que trae el regalo no es Santa, no es los Reyes Magos. Mi mamá me dice que hace muchos años el que traía los regalos eran los Reyes, los traía el 6 de enero. Pero actualmente, o bueno, desde que yo era niña, eso ya no lo vamos a discutir, pero me los traía el niño Dios, y el niño Dios los traía en la noche, mientras dormía. El 24 me acostaban a dormir, nos acostaban a dormir, y al día siguiente o a la madrugada nos despertábamos muy temprano a abrir los regalos, porque a nosotros el que nos traía los regalos era el niño Dios. Y así les hemos enseñado a las niñas, y así todos, así casi, yo creo que un porcentaje muy grande de los que aún le traen regalos a sus niños es el niño Dios. Santa de pronto es un poquito más, Sí, es como más internacional. Más y lo han americano, adaptado a las ¿no? Más costumbres. norteamericano. Sí, sí. Y los reyes, sí sé que en México llegan los reyes. Sí, sí he escuchado, he visto a Chabelo, que llegaban los regalos desde el programa de él. Entonces sí sé que era con los reyes. Vamos a mirar por aquí, dice María del Pilar. En Lima, ciudad capital, también se arregla la ciudad con luces, y todas las casas comerciales en conjunto con los municipios hacen esta iluminación. En Perú, qué bien. Abracitos del pequeño paraíso, gracias por acompañarnos. Ahora les vamos a compartir algo más. Dicen Patricia Oquendo, dice: mi ciudad está decorada con alumbrados referentes a la película Encanto. Ay, tan bonito, Patricia. Debe ser lindo porque la película Encanto también está muy inspirada en las costumbres colombianas, entonces debe ser muy, muy, muy bonito. Bueno, por aquí les vamos a compartir algunas cosas de las que comemos, pero estas no son la cena. O sea, la verdad el video sería muy largo si les compartimos también hasta lo de la Sí, cena. son demasiadas cosas, ¿no? Entonces vamos a compartirles algo de lo de que se consume, que se come, Y que se comparte. sí, que se comparte. Estos se llaman buñuelos. Los buñuelos normalmente son hechos como de fécula de maíz con queso costeño. El queso costeño es un queso que se produce muy salado, es duro, muy salado. Entonces, por ejemplo, a esa fécula de maíz no hay que aplicarle más sal, porque el mismo queso lo sala. Y entonces se hacen estas bolas. Bueno, normalmente tienen se como fríen en aceite. 8 centímetros de diámetro, ¿no? O sea, son grandecitos. Sí, bueno, ya. cada quien lo hace Sí, el grande y que hay quiere. personas que lo hacen pequeñito. Pero hay grandes, son más ricos, y entonces esto se fríe en aceite que tenga más o menos como 130, creo que es más o menos la temperatura. Ayer escuché en un programa que era esa temperatura. Los ponen a freír, y ellos en el mismo aceite ellos dan vueltas hasta que quedan listos, y se comen delicioso caliente. Y para las personas que de pronto, ahora les vamos a mostrar el manjar blanco, pero las personas que viven fuera de Colombia y comen cajeta, dulce de leche o arequipe, con esto sabe delicioso. Entonces, si algún día pueden comer buñuelo con arequipe, nosotros lo comemos con dulce de manjar blanco. Miren, ayer fue, ¿cierto? Sí. Ayer temprano nos fuimos a recorrer la ciudad y encontramos a dos señoras súper amables. Ellas estaban haciendo manjar blanco. El manjar blanco es un dulce hecho a base de leche y azúcar, y se necesita cocción en una temperatura también ideal. Y hay que, como ustedes lo ven allí, la señora lo bate, ¿cómo más se le dice? ¿Lo mezcla? Sí. Lo mezcla, pero normalmente a esto no le... O sea, la costumbre es que esto no lo pueden revolver varias personas porque lo cortan y lo dañan. Sí, generalmente lo hacen así, con una pala de madera. Sí, y duran mucho y en una paila, tiempo. o como lo conozcan en otros países, ¿no? Lo que lo están haciendo, paila, se llama paila. sartén, no sé cómo le digan, pero entonces así. Y es como con ustedes lo ven. madera. Sí. El fuego lo hacen es con madera. Sí, es como Leña. en leña. En sí. leña.
y el sabor es delicioso, es muy artesanal. Hay personas que le ponen uvas pasas, otros le ponen coco, otros así como ellas que no le ponen nada más. Voy a mirar si de pronto por aquí tengo una imagen de la señora. Voy a mirar si por aquí. Sí, mírenlas para que sean súper amables, súper lindas. Las personas que de pronto iban en Palmira, ellas se encuentran en el barrio El Sesqui Centenario. Ya las personas que vivan en Palmira sabrán. Y por allí ellas se hacen en una intersección que hay y baten la leche para convertirla en manjar blanco. Delicioso. Lo podemos decir. No nos aguantamos. No nos aguantamos. Es casualmente de ese que están haciendo ahí. Sí, no nos aguantamos. La verdad. Ya después al rato, por la tarde que volvimos, entonces les compramos. Sí, no aguantamos la tentación. Nosotros los íbamos a tener nuevecito para mostrarles. Esto se come así, cucharadas. Pero no es pudimos. Es bastante dulce. Se come, pero no es tan ligero como el arequipe o el dulce de leche. Él es para las personas que están fuera, porque los colombianos sí podemos decir que ya todos lo hemos probado, pero es más durito. Sí. No lo vas a comer, Andrés, por Dios, es más durito. Es para que vean la consistencia. Sí, es un poquito más grumosito. Miren, porque no se cae. Sí, y no se va para las a personas así. Que no saben, ¿no? Porque hay muchas personas que de pronto sí lo conocen, sí saben. Dice, Lili, arte en tus manos, ¿cómo hacer buñuelitos? Lida, la verdad si los hago, los haría premezcla. O sea, yo no sé cómo sacar ¿cómo hacer la mezcla? Sí, yo no la sé hacer la mezcla. O sea, yo los haría, sería premezcla, se le dice, porque sí, ya viene listo, cuando venden la harina le ya listo. Pongo el queso, los amaso, de pronto puedo hacer algo así. La natilla de maíz también se hace así parecido, dice Patricia. Sí, creo que sí. Y es de las cosas típicas también que comemos en Colombia, la natilla. La hay de premezcla, que sabe, es como si no combinara una gelatina con pudín y sabe como arequipe. La natilla que viene de caja, la que uno prepara. Natilla. Sí, la que viene. Aquí también casualmente la tenemos. Una natilla de caja. La tenemos también porque esta es la que vamos a preparar. No le estamos haciendo publicidad, ¿no? Sino que salimos y dimos, ay, tan rico comer natilla, entonces rico. Pensamos y compramos. Sí, porque es buena. Es la muy marca buena. Que quieran comprar. Sí. Hay de diferentes sabores, incluso sí, este es de arequipe, viene una de maracuyá. De maracuyá, de viene coco, normal, sí. la tradicional. Sí. Dice, a Lili te toca el tutorial del plato navideño. De pronto le tomo una foto y les publico la foto. No me vayan a hacer bullying porque yo para la cocina hay platos que me salen muy bien y hay otros que no me salen tanto. Entonces, no me vayan a hacer bullying, por Dios. ¿Les voy a mostrar algo? Sí, ahorita sí. Este es el desamargado. Aquí borré un ratico a Sam, pero ahorita lo vuelvo y lo pongo. El desamargado es para las personas que no saben, de pronto o no conocen. En Colombia se aprovecha la cáscara del limón, naranja, papaya. Nosotros le llamamos brevas, pero creo que en otros países le dicen higos. Y se hace desamargado. Esto tiene un tiempo de cocción largo, pero es delicioso. Nosotros no pudimos tampoco quedarnos con las ganas. Se hace dulce. Sí, y con azúcar, por supuesto, y eso es dulce. Y aquí nosotros tenemos también uno que compramos, no está muy ordenado, por decirlo así, porque lo compramos en recipiente plástico y para conservarlo mejor. Ya hemos comido. Nos gusta. Entonces ya se ha ido bajando. Nos gusta, entonces lo conservamos en frasco de vidrio porque esto no necesita refrigeración. Entonces por lo menos lo que ven allí se ve como cristalizado. Es cáscara de naranja. La naranja le quitan la melancolía, o sea, no tiene ningún sabor de la melancolía de la naranja ni del limón. Y ustedes que van a creer que la papaya, la cáscara también le hacen proceso y sabe deliciosísimo. Se ve cristalizado. Más hacia tu centro. Y es de las cosas más ricas que hay. A ver, deja de estar comiendo, por Dios. Y las brevas. Y las brevas, por ejemplo, este tiene brevas, pero hay unas que antes de ponerlas en almíbar, las abren y les ponen el dulce de leche que ahorita estábamos comiendo, el manjar blanco. El manjar blanco. Entonces ahí para que vayan conociendo un poquito de nuestras costumbres.
Ahí les puedo mostrar el plato navideño. Sí, pero ahorita que le muestre las hojaldras, que estas son mi locura porque estas las hacía mi abuela, me encantaban, pero lastimosamente ella falleció el año pasado, entonces desde que no está no las como, pero son lo más delicioso que hay. Por aquí las tengo en esa foto y estas más sencillitas. Ellas son en realidad con harina de trigo, huevo, pero hay que tener como ¿cómo se le dice? La magia en las manos, porque sí. Hay que estirarlo así y luego tú lo cortas. Bueno, mi abuela lo estiraba así en su mesón, lo cortaba en secciones, luego lo estiraba y luego lo ponía a freír. Y esto lo puedes comer con el desamargado, con el manjar blanco, con la natilla. Entonces, sí, Lida me está pidiendo recetas. Le pueden poner azúcar. Son muy, muy, muy ricas. Y por ejemplo, cuando uno llega de visita, normalmente en esta época a casas de amigos, siempre a uno le brinda de estas hojaldras. Nosotros las conocemos como hojaldras. Vamos a ver qué más hay por aquí. La natilla. Esta era la natilla que les estaba mostrando. Entonces, venga, les voy a por aquí porque tengo el estreno de Artemaníacos en 8 minutos y no creo que alcance. Me va a tocar postergarlo un poquito a las 30. Lo voy a poner a las 30 para poder terminar acá. Me tocó, perdón, a las personas que me acompañan en Artemaníacos, pero casi siempre están conmigo o con nosotros aquí en este momento en Arte en tus manos. Por aquí nos saluda, ¿quién más? Yaniqueques, dice Daisy, que le dicen yaniqueques. Ay, pero rico, ¿cierto, Daisy? A la hojaldra. Nosotros le decimos hojaldras. Sí, Ruby, el desamargado tiene un proceso largo. Y por ejemplo, a las brevas vienen con un pelito. Y ese pelito hay que quitarlo. Hay que lijarlo, por decirlo, utilizan como una especialidad para quitarle el pelo y luego sí ponerlo a cocinar. La natilla también es hecha de fécula de maíz, como les mostramos ahorita en la cajita, y con canela. Ustedes le ponen canela y sabe delicioso. Vea, la verdad, yo en este mes es difícil que alguien baje de peso, la verdad. No me voy a poner con mentiras, pero es que en este mes, por más que no quiera cerrar el piquito, es muy difícil. Mire, por ejemplo, este es el plato navideño que normalmente se comparte en cosas de las empresas, o sea, en eventos empresariales. Los vecinos comparten, tienes en tu casa. Entonces, si en todas partes estás comiendo buñuelo, que es, lo fritan en mucho aceite, natilla, que es fécula de maíz con azúcar y leche, las hojaldras más harina de trigo, manjar blanco, o sea, es muy difícil. Dulce. El desamargado es dulce. Por aquí dice John, dice, hola, ¿algún contacto o página en Colombia donde pueda mandar a hacer los aldeanos para el pesebre? John, nosotros la verdad es caminando que hemos encontrado los aldeanos, no tenemos un dato, pero por ejemplo en un Mercado Libre de pronto. De pronto en Mercado Libre hay una página en Facebook que a veces hay personas de Medellín que ofrecen, pero la verdad no sé el nombre, sino que he visto alguna vez que han ofrecido. Y también busca en tiendas de artículos religiosos. Ellos son los que mejor tienen el contacto porque a ellos les venden todos los santos o la Sagrada Familia o todos los que hay. A ellos de pronto es más fácil conseguírselos. Es mejor comprar los desamargados listos. Es Gloria, claro, en el sentido, por ejemplo, yo no lo hago. No lo hago porque claro, el procedimiento es largo, a menos de que la persona quiera y pues le guste. Hay personas que les gusta mucho la cocina, ¿no? Entonces, sí. Por aquí les tenemos, perdón cuando yo hablo en singular, pero normalmente es solo costumbre, no porque lo sienta así. Aquí les tenemos que nos fuimos en la moto a buscar un año viejo. El año viejo lo vamos a dejar allí para que ustedes vean que nosotros está en todo el centro de la calle, ¿no? Lo pueden ver. Y por él piden dinero. Ya les vamos a explicar bien. Una colaboración. Sí, ven una colaboración, un dinerito, tampoco es moneditas. Piden moneditas porque ellos lo que hacen es recolectar dinero para quemar el 31 de diciembre a las 12 de la noche el año viejo. Les voy a dejar una foto allí para poderles explicar a las personas que están lejos. La costumbre del año viejo es como quemar todo lo que quedó del año que está dejando, ¿no? Sí, o sea, el año viejo es todo lo malo o todo lo negativo o no tan bueno que tuvo el año.
Entonces hay hasta Es canción como de esa ese. costumbre, ¿no? No tiene nada, ¿cómo se dice? Que después nos vayan a decir que es que hacemos brujería, hechicería o esas cosas. Sí, No. estos son costumbres, nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, nosotros no hacemos año viejo, no quemamos año viejo, pero mostramos lo que la cultura en general. Pero es normal, por ejemplo, hace Y se años. ha visto desde siempre. Hace años lo hacían uno por cuadra, o sea, uno por calle, Sí. casi siempre. ¿Y Ya qué hacen eso con esto? ha Esto es cambiado. ropa vieja, ropa que no usan. Y los personajes pueden ser, por ejemplo, en este caso pusieron a Santa, pero tiene el escudo de un equipo deportivo, de un equipo de fútbol. Y entonces a veces hacen eso, queman al equipo de fútbol, o un personaje político, o ¿a quiénes más? O sea, siempre utilizan políticos. Sí, O a veces ponen la máscara simplemente no es nadie conocido, sino que representando lo que queda en el año. Sí. ¿sí? Quieren que ya pase y que el año nuevo tenga cosas nuevas. Y eso lo que tiene por dentro es mecha es trapos de ropa vieja también, a veces acerrín y pólvora. Tiene cohetes, culebras, son cosas que explotan. Entonces la idea es que lo van a deshacer, o sea, el año viejo se deshizo y entonces se hace a las 12 de la noche porque vamos a empezar un año nuevo. Entonces aquí en Colombia, para las personas que de pronto están en otros países, este tipo de muñeco se le llama año viejo y es normal a las 12 escuchar que explotan y es porque ya las personas dejan atrás lo que tienen que dejar atrás, lo que no les gustó. Entonces esa es una manera, una tradición, ¿sí? Esa es una tradición. Por aquí dice: hola Lili, buena tarde, para mí este año fue fatal, pérdidas, más dolorosa mi nieta recién nacida. Oh, Samira, lo sentimos mucho, ese tema es muy triste, ese tema es muy triste, Samira. Mucho amor donde estés, Samira. Bueno, entonces aquí les dejo esto, vamos a ver, ya estamos terminando aquí un poquito, les vamos a mostrar cositas de nuestra casa, vamos a ver si aquí nos permite. Allí les Aquí de vamos a enseñar. pronto les queremos mostrar algo, pues como una parte de cómo decoramos la casa, con proyectos que se han hecho, con cosas que no tampoco están en el canal, de pronto alguna que otra cosa. Sí, unas que de pronto se han comprado Sí, mucho se han comprado, antes. pero en general pues cosas de las que se han hecho en el canal. Ahorita les compartimos una foto de este espacio, lo que pasa es que se grabó en la noche, el día del alumbrado, pensando que hay cosas que no están prendidas porque nosotros estábamos, bueno, las niñas y yo estábamos afuera y Sam fue el que tomó la idea de voy a grabar un poquito las cosas para compartirlo en el canal, pero estaba a oscuras, o sea, la casa estaba toda a oscuras y allí tenemos algunas cosas que les hemos compartido en el canal, el trabajo que hemos hecho. Entonces, al árbol, por ejemplo, ese día no le había puesto el pie de árbol, pero está con toda la decoración y todas las cositas que le hice este año. Lo hice con esa idea, y el pesebre que tampoco está prendido, pero con estas luces que son muy tenues, porque cuando se mueven mucho las luces, eso interfiere en la cámara y se daña toda la imagen. Allí está Milo, por allí está la subida de la Ese es un escalera. perchero que se hizo hace un tiempo. Sí, allí está en el canal también el perchero. Y entonces aquí está el bienvenido que lo pusimos a la entrada de la casa. Muchas de las ideas que les compartimos en realidad es porque las pensamos para nosotros, y las compartimos con ustedes, es por eso, porque son importantes para nosotros, tienen algo personal. O sea, no es solamente la idea de vender la idea, sino que sí hace parte de nuestra vida. Allí están los farolitos ya prendidos, las lucecitas. Nosotros iluminamos mucho, nos gusta la verdad mucho. Ahí estábamos y ya ese pedacito. Aquí les voy a compartir la parte de la chimenea que no se vio en el video porque estaba muy oscuro. Sí, con varios proyectos de los que se hicieron. Sí, entonces ya voy a quitarlo. ¿Qué voy a quitar? No, que quitaste la foto. Sí, allí, por ejemplo, está el cuadro de la Sagrada Familia, está la bota, el trineo. Las botas que tiene la chimenea, esas las compramos, pero es que tienen muchos años. Tiene el reno y el oso que están de extremo a extremo, tienen aproximadamente como
18 años, yo creo que más, tienen como 20, porque no estaba Isabela. Entonces tienen como 20 años, sino Sí, que pero nosotros unas cuidamos. cositas que no hemos querido salir de ellas de pronto por el significado. Y las del centro es cuando nació una, entonces compramos una botica, y cuando nació la otra niña compramos la otra botica. Y el canal fue creado hace como 7, 8 años, y la menor de nuestras hijas tiene 13 años. O sea que lo mínimo que tiene una bota de esas son 13 años. Sí, es lo más, lo mínimo. Sí. Las otras tienen 18 y la otra tiene como 20. Ahí están las pantuflas de Santa, está el sillón por ahí al fondo, está el buzón, El soldadito. Hay varias arriba cosas. las botas, El el cuadro. las haditas de las flores, que también las compartimos. Entonces hay varias cositas. Por aquí está el cojín de Santa, que el año pasado les compartí. El sombrero. Sí, entonces ese Santa gustó mucho, ese cojín. Y el sombrero, ese sombrero es la parte que está arriba, Sí. el sombrero Ese lo hice el año pasado para la Copa del Pesebre, hace dos años. Hace dos años. Para la Copa del Pesebre, pero mire, sirve para ubicarlo en otras partes. Sí, eso le buscamos el espacio donde lo queremos poner. No sé si metiste ahí el del espejo. Sí, allí está. Este espejo también lo hice hace cuánto. No sé, como También 4 lo hice años. para la Copa del Árbol. Sí, el sombrero, el nieve en la copa del árbol, allí Ajá. está. Ese se hizo porque estaba de moda el Santa de la copa del árbol. Entonces se hizo el Santa de la copa del árbol, y luego se hizo el muñeco de nieve para la copa del árbol. Luego hiciste el sombrero. Pero miren que esos adornos con CP que es para algo sirven para ubicarlos en otra parte. Sí. Ahí se ve muy bien. Bueno, y entonces creo que ya terminamos con las fotos. Creo que no queda más para compartirles en cuanto a foticos. Nos quedan muchas cosas pendientes, son muchas las costumbres que hay. Por ejemplo, hay una cosa típica, se le llaman los caránganos, que también bailan, tienen estos ritmos muy caribeños. Hay muchas cosas, pero la verdad nos tocaría con tiempo. Creo que de pronto, si a ustedes les gustan estas ideas, este tipo de videos en las que podamos compartir un poquito más, si a ustedes les gusta, podemos mirar cómo para el próximo año prepararnos mucho más, las recetas de las cosas. De pronto en estos días, si hago el de las natillas, les puedo compartir cómo hice la natilla o cómo se hacen los buñuelos. Entonces de pronto puede ser esa... Sí. Porque puede haber que muchas personas pues, son más expertas, ¿no? Claro, o sea, yo lo haría como están las instrucciones para las mujeres o personas, o así en general, que lo hagan como dicen las instrucciones de la caja. Dice Lili, yo quería hacer un pesebre pequeñito para una esferita de cristal. Jackie, yo compartí un nacimiento donde estaba San José, la Virgencita y el Niño Jesús en una de las esferitas, ahí en el canal está. Abrazos, Hassan, muchísimas gracias por acompañarnos también. Carolina, besitos. A Ángela, yo quiero una chimenea. Ángela, allí está el paso a paso que Sam hizo, solamente es muy detallado. Recuerden que los moldes la lista de reproducción y patrones, porque los moldes y los patrones están en el blog. Ustedes recuerdan que siempre en la descripción de cada video se deja el enlace para que los descarguen de manera gratuita. Entonces todos los trabajos siempre los compartimos con mucho cariño, con mucho respeto para ustedes. Entonces allí está. O sea, si quieren hacer la chimenea, ahí está la chimenea. Si quieren hacer cuadros que hemos compartido, allí están los enlaces de los cuadros. Si no buscan cada video, ustedes pueden ir al blog. El blog se llama Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí hay un buscador, está donde dice últimas entradas más recientes, todo o sobre el tema Santa, muñeco de nieve. Entonces es muy fácil buscarlo. O en el video en la parte baja, siempre en la parte baja. Actualmente YouTube hizo unos pequeños cambiecitos, pero está el nombre del canal y dice también dice más o dice ver más, y allí está la descripción, porque no dice descripción como tal, sino ver más. Vamos a ver qué por aquí más nos cuentan. Patricia Oquendo, se despide Patricia. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Alicia López, muchísimas gracias. Recuerden que en un ratito les tenemos el video de Arte Maníacos, que es este gnomo. Me lo
muestras, por favor. Ese es el gnomo que voy a compartir hoy en Artemaníacos, para que nos acompañen, para que nos apoyen un ratico. Necesitamos que ese canal crezca mucho, mucho, mucho. Es muy lento el crecimiento de ese canal en especial, pero creo que es algo con el algoritmo. Por eso les pedimos siempre los me gusta, por eso les pedimos siempre el suscribirse en el botón rojo, que es gratis, solamente es dar clic allí y es gratis. Todas esas cositas que de pronto les pedimos, a ustedes no les cuesta dinero, por decirlo así, y a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Compartir el video si quieren con sus amigos. En la parte baja, cuando ustedes ven en el video, ven como una flechita que parece como una curva. Esa flechita es como decir, el botón de compartir. Entonces, cuando ustedes le dan compartir, le dan clic, le dice en dónde quieres compartirlo. Entonces dicen por WhatsApp, por Facebook, en Instagram, o sea, les muestra varios. Entonces ustedes eligen donde quieren. Si quieren y lo hacen en todos, nos hacen un grandísimo favor. O si no, en sus estados, o si no, en WhatsApp, en un grupo que tengan de amigos. Esa es una manera, la verdad, muy bonita de apoyarnos. Ay, quiero dar gracias, que no se me vaya a olvidar, quiero dar gracias a Betty. Ayer estuvimos en casa de Betty. Betty hace parte de la comunidad, es una de nuestras suscriptoras. Ayer nos regaló muchas cositas, bueno, cositas es decir, cositas en colombiano. Recuerden que nosotros utilizamos a materiales veces diminutivos, pero nos regaló muchas cosas que irán viendo en los videos. Porque son muchas cosas las que nos dio. Entonces ya saben, para que nos apoyen viéndonos y compartiendo, porque ya en diciembre empieza a irse decreciendo las visualizaciones, ya no nos acompañan tanto. Entonces, para que por favor nos acompañen, nos apoyen, que la verdad lo necesitamos mucho, lo necesitamos bastante el apoyo. Ya por acá también en Artemaníacos ya está Lida, ya Lida se pasó, porque el video empezaba a las 6:15, me tocó retrasarlo un poquito por el en vivo de Arte en tus manos, entonces por eso estamos un poquito retrasados en Artemaníacos. María Janet Hernández dice: gracias, me gustó mucho el programa de hoy, bendiciones. Gracias, María Janet. Muchas gracias. A Carolina Rendón, muchas gracias. Dice: rico, buñuelos con miel. ¡Oh, sí! Nos faltó, ¿sabes qué nos faltó, Carolina? Lo que pasa es que eso no solamente se ve en diciembre, pero el dulce de guayaba se come mucho con queso, con quesito, bueno, solo también, pero con queso lo comemos, con queso campesino se come y es delicioso, con miel, los buñuelos riquísimos, Carolina. No, pues terminamos con hambrecita. Nexi García dice: gracias por compartir su espíritu navideño y les quedó muy linda su casa, muchas bendiciones. Amén, amén, muchas gracias. Con mucho cariño lo hacemos para ustedes, la verdad. Voy a poner aquí a Artemaníacos a ver si de pronto me empieza y me hace conexión para que ustedes nos puedan acompañar. Voy a hacer aquí el paso, si de pronto es posible, para que podamos hacer como la transición de este video al otro. El otro los espero, sí, por favor, para que nos apoyen un ratico. No los demoramos mucho porque ese sí es más corto que hoy. que queremos estar un rato con ustedes. Claro, queremos compartir un poco de las costumbres, algo de la cultura. Mostrarles. Sí, para las personas que de pronto en otros países nos han preguntado, porque las personas aquí en Colombia ya conocen, ¿no? Pero sí. Queremos compartir con y les mostramos lo que era dulce, porque la verdad hay muchas cosas para comer en lo salado. En lo salado, sí, hay mucha cosa. Y nos tocaría cocinar, no, definitivamente no, porque no nos guste ni porque no sepamos, sino que son muchas. Entonces sería un presupuesto que no tenemos. Y bajar las fotos de internet, luego nos ponen que estamos utilizando fotos que no son nuestras. Bueno, aquí voy a despedirme aprovechando que yo soy la que estoy leyendo. A Irene, empanadas, sí, delicioso, riquísimo. Las empanadas son normalmente masa de maíz y adentro le puedes poner carne, papas. Hay un guiso que se hace muy rico y se come con ají, que en otros países le dicen, no, en México, ¿cómo le dicen? ¿Chile? Y aquí nosotros le decimos ají. Y es delicioso, sí. A Liliana Fernández, muchas gracias. Amén por todos esos bonitos deseos, por toda la compañía que nos dan. Y vamos a empezar, si Dios permite, creo que vamos a empezar. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden regalarnos su like. Ay, sí, por favor, recuerden, los like
que son Compartir. gratis, suscribirse es gratis, compartir y dejar su comentario ya después de que terminemos el en vivo, porque como estamos en vivo no dejan dejar comentarios en la caja de comentarios. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Chao. Besitos para todos, abrazos rompecostillas. Gracias. Y que Dios los bendiga siempre. Gracias. Chao, chao. Voy a mirar por aquí cómo salgo.